Damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio, candidato por concertación a asambleísta nacional. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. Intentará usted nuevamente en estas elecciones cruzar la orilla y ponerse en el sector del poder, en esta ocasión, aspirando a llegar a ser representante nacional en la Asamblea. Quisiéramos, ante todo, en este diálogo conocer cuáles son sus aspiraciones, recordando que en el año 2016, cuando usted recién recuperaba su libertad tras un largo proceso de persecución del correísmo, intentó también calificarse como candidato a asambleísta por alguno de los distritos de Pichincha sin haberlo logrado. Bueno, un saludo nuevamente y gracias. Después de haber andado lo que me ha tocado andar, sin duda hay un elemento que atraviesa mi existencia y es la impotencia enorme de ver una institucionalidad completamente carcomida por la impunidad, lo que me ha sacudido y me está conduciendo a asumir este nuevo reto. Es un reto al que yo no le tengo miedo, y no le tengo miedo porque desde la orfandad del poder, desde la marginalidad y desde la periferia, hemos logrado sacudir esta sociedad y al poder. Me refiero al trabajo periodístico de un puñado de colegas. Y cuando hablo de impotencia, hablo de una impotencia generalizada. Es la gente la que cuenta esta historia. Una asamblea que no funciona. Tenemos una estructura que fue creada y diseñada a la sombra de un Estado autoritario, corrupto, como fue el correísmo. Me refiero a una asamblea que no es más que una comisaría o una notaría del Ejecutivo. Más de 10 años de impunidad, de silencio, de oscuridad. Yo creo que la sociedad se merece un gran sacudón, el país entero, y ese es mi reto, ¿no? Solo yo cargo en mis espaldas más de 200 expedientes de investigación periodística, y si lo he hecho desde la marginalidad y desde fuera del poder, creo poder hacerlo con mucha más eficacia y valentía desde la Asamblea. Y yo confío en que la sociedad ecuatoriana, un gran sector de ciudadanos, apoyará esta causa. ¿Por qué un sentimiento de impotencia, licenciado Villavicencio? Usted en declaraciones recientes, cuando aceptaba su postulación, se ha referido a que la situación de Rafael Correa Delgado, quien está sentenciado, se encuentra en la última fase de casación este juicio, quien ha intentado también inscribirse como vicepresidente de Ecuador, tarea en la cual hasta el momento ha fracasado. Había señalado usted en estas declaraciones al inscribirse de que todo esto era obra del periodismo, y allí usted y sus cercanos colegas tienen un papel preponderante al haber aportado a la justicia y a tocar conciencias ciudadanas. Arroz Verde marca eso. Yo no quisiera insistir, ustedes lo saben, el país sabe y lo siente. No hubiésemos llegado a este punto sin un trabajo periodístico como es Arroz Verde. Arroz Verde va a marcar un antes y un después. Rafael Correa no estará en la papeleta gracias a este trabajo de investigación y gracias también a la valentía de la fiscal Diana Salazar y, por qué no decirlo, de jueces que entendieron al final del camino que es hora de devolverle al país un mínimo de independencia, de verdad y de justicia. Pero Arroz Verde es solo una luz, una pequeña luz. Mire, y usted sabe, y los oyentes saben, el troje de investigaciones que hemos llevado adelante sobre delitos enormes en el manejo del petróleo, por ejemplo, de las grandes obras faraónicas llenas de corrupción como Coca-Cola Sinclair, Refinería Esmeralda, Refinería del Pacífico, la crisis hospitalaria. Y sobre esos temas hay muy poco trabajo de la justicia y cero trabajo de la Asamblea en fiscalización. El propio nombre de la Asamblea debe ser removido, borrado y reescrito por los ciudadanos. El Parlamento en cualquier sociedad moderna es el eje y es el centro del poder.
El objetivo nuestro, mío en particular, es ese, devolverle al Parlamento esa hegemonía, el poder, la capacidad de fiscalización, de representar a los ciudadanos honestos, a la buena gente, como digo yo. Yo les invito a ellos, a la buena gente, a hacer buena política, porque mientras los honrados, los honestos, la gente buena esté fuera de la política, los delincuentes han hecho lo que han hecho. Entonces es hora de barrer, Licenciado, de literalmente expulsar a las mafias. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. ¿Existe alguna posibilidad de que Concertación decline la candidatura a la presidencia de César Montúfar y avance en alguna alianza? Existe ya la alianza de la derecha con el Partido Social Cristiano y Guillermo Lasso, el movimiento, creo, y aspiran que también Guillermo Celi pueda sumarse a la misma. ¿Ha habido acercamientos, ha habido quizás algunas conversaciones en este sentido, o está ya asegurada la candidatura de César Montúfar para la presidencia? Yo saludé la decisión de César de convocar a los distintos candidatos a deponer sus candidaturas y a construir un proyecto de consenso para impedir que las estructuras criminales que han gobernado este país durante ya 13, 14 años se mantengan y continúen en el poder. Este rato el Ecuador está convocado no a una campaña política electoral cualquiera. Este es un proceso fundamentalmente ético. Nosotros hemos puesto a descansar la ideología en el punto exacto donde nos permita simplemente marcar una referencia. Este es el momento de los grandes ideales. No podemos estar dividiendo otra vez el mapa entre la derecha, el centro y la izquierda. Yo creo que este es un proceso de la gente buena en contra de las estructuras criminales. Un primer llamado que yo he hecho es, por ejemplo, a limpiar la papeleta. No podemos ofrecerle a los ciudadanos una papeleta donde el 90% de candidatos representan a estructuras criminales. Mire, no es posible, solo voy a poner un ejemplo, que en la misma papeleta esté de candidato el secuestrador, ex jefe de los servicios de inteligencia, Pablo Romero Quesada, como candidato asambleísta del correísmo, y en otra casilla esté el secuestrado, me refiero a Fernando Balda. No es posible que en estas listas estén los abogados de los delincuentes. No es posible, por Dios, que los partidos políticos que fueron conformados con recursos de la corrupción, me refiero al partido de la señora Pamela Martínez y su esposo, hoy esté abriéndole una casilla al hermano de Rafael Correa, me refiero a Fabricio Correa. ¿Cómo podemos tolerar que partidos como Avanza, que fueron conformados y formados con recursos de los afiliados del IES y por el líder que está prófugo en Perú, me refiero a Ramiro González, hoy sea el partido que le permita que uno de los mayores empresarios de este país, el señor Isidro Romero, aparezca como candidato? Y si usted me permite, podemos irnos 12 horas conversando de cada uno de los perfiles y candidatos asambleístas que están ahí por estas estructuras criminales. Entonces, yo les pido a los ciudadanos, si finalmente estos delincuentes que siguen en la papeleta, no permitan que entren a su casa, no permitan que entren a dominar su voluntad política. El día de ayer quedó suspendida la sesión del juicio Sobornos 2012-2016, como lo etiquetó la Fiscalía General del Estado. El mismo periodo, que es parte del nombre 2012-2016, deja claro de que no se incluyen periodos de gobierno entre el 2007 y el 2011, tampoco entre el 2017 y 2021. La primera pregunta que le hago sería de su interés y su objetivo en la Asamblea, el de realizar tareas de fiscalización sobre estos periodos que han quedado fuera de este caso de la Fiscalía, y por otra parte, ¿cuál es su opinión sobre lo que sucedió, se dijo y se actuó el día de ayer? Mire, no solo ese periodo. Recuerde que quien investigó el caso INA Papers fui yo. Vamos a asumir desde la Asamblea, desde el nuevo Parlamento, una campaña
tenaz en contra de las estructuras criminales. Vamos a investigar no solo los últimos 14 años, sino los últimos 20 años. Y como yo he señalado, en conjunción de intereses con César Montúfar, vamos a transformar el estado de excepción que fue utilizado como instrumento delictivo por el correísmo. Porque ¿qué hizo el correísmo? Declaró estado de excepción en el sector petrolero, en el sector eléctrico, para adjudicar los contratos a dedo y con sobreprecios, y de ahí llevarse y drenar los sobornos. Vamos nosotros a declarar en estado de excepción, pero para perseguir a los criminales y para recuperar lo robado. Es decir, no es que yo voy a sentarme en una curul en la asamblea, por Dios. Es más, nosotros, y el objetivo nuestro es presidir la asamblea, y espero tener un río, un Amazonas de votos de la gente buena de este país para transformar esta asamblea de una comisaría del Ejecutivo en el poder de los ciudadanos. Vamos a construir leyes para cambiar radicalmente este país y para perseguir a los criminales y recuperar lo robado. Eso es posible porque yo sé dónde está. Yo sé dónde están los delincuentes y sé dónde está gran parte del dinero mal habido. Licenciado Villavicencio, suponemos que usted conoce el pronunciamiento o las declaraciones que hizo el director de Ecuador en Vivo, del portal Ecuador en Vivo, ante la posibilidad de que 2 miembros del Tribunal de Casación de este caso del sobornos 2012-2016 hubieran sucumbido, decía él, a ciertas presiones y que se estaba tramando, planeando favorecer al expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Conoce usted algo al respecto? ¿Qué opinión le merece a usted estas declaraciones hechas por el periodista de Ecuador en Vivo? Bueno, yo quiero pensar que el colega Alfonso Pérez más habló o escribió desde el temor, desde el miedo. Yo no tengo ese temor. Yo creo que los jueces tienen demasiadas armas en sus manos, demasiada verdad, demasiada evidencia y derecho como para culminar este proceso y devolverle al país un poco de verdad, de tranquilidad y de justicia. Y para que la propia institución de la justicia de este país al menos se ponga un poco de un pequeño baño, ¿sí?, y de enmienda de toda la impunidad que durante una década le ha dado a este país. Es decir, yo no tengo dudas de que los jueces, de que el Tribunal Penal rechazará la petición de los demandados y ratificará la sentencia en casación de 8 años de reclusión para Rafael Correa y su banda. Y también es muy importante los otros componentes de esta sentencia, que ordena a Fiscalía abrir nuevos expedientes sobre otros delitos en contra de las empresas constructoras. Es decir, la justicia tiene que saber que aquí hay un país que está pendiente. Y ayer y hoy son días trascendentales para este país, porque mire, justo hace un año, el 3 de mayo del año 2019, hace un año, 4 meses, perdón, un día como ayer, nosotros publicamos el primer reportaje de Arroz Verde, y que abrió la gran ventana de la esperanza, y luego, horas después, la fiscal Diana Salazar inició la indagación previa, y este es el juicio más grande de la historia. Es decir, 3 jueces no pueden quitarle la esperanza a un país entero. Insistiendo sobre su candidatura, licenciado Villavicencio, ¿por qué el movimiento Concertación? Necesitamos un partido. Yo no tengo un partido. Usted puede ver, y yo soy auspiciado por un colectivo de ciudadanos que se llama SER. Por eso nuestra propuesta es esa: ser honestos, ser feliz es tu derecho, ser ambientalista, ser trabajador. Yo provengo de ahí, yo no tengo un partido. Pero en su intento de candidatizarse el año 2016, si no recordamos mal, usted tuvo el auspicio de CREO, uno de los partidos de la derecha ecuatoriana. Sí, tampoco milito ni milité en CREO. Guillermo Lasso, y siempre lo he dicho, me planteó, me dijo textualmente esa vez, si yo hubiese recibido una invitación de la izquierda, a lo mejor lo hubiese hecho.
de cualquier lado, porque no es un problema ideológico. Si Guillermo Lasso me dijo, Fernando, ¿podemos asumir tu agenda, tu lucha ética contra la corrupción? Yo le dije, encantado, encantado. Aquí está todo este río de trabajo que he realizado, pues y hagámoslo, si sirve para el país. Sí, pero yo no es que... Además, reitero, yo tengo amigos de la derecha que son gente muy buena, y tengo gente de la izquierda que son gente muy mala, y también tengo amigos de la izquierda. Si este no es un problema ideológico, este es un problema principalmente ético, es un problema de valores, es un tema de dignidad, es un tema de valores que se han perdido durante más de una década. En ese punto estoy yo, en el centro, en el corazón, en la ética. Usted se ha referido ya a el currículum, más que currículum, diríamos a la hoja de vida, en algunos casos muy oscura, de varios de los candidatos, tema que ha sido comentado en varias instancias por la prensa nacional. Quisiéramos preguntarle, sin embargo, su criterio sobre el señor Arauz, el candidato del correísmo, la extensión que se presenta en estas elecciones para el partido y el movimiento político de Rafael Correa. Bueno, él es un buen alumno, sin duda, un excelente alumno de esta escuela delictiva. Silente en muchos temas, pero para los que conocemos, yo he publicado algunos temas vinculados a su paso por la administración pública. A los que no sepan, quiero decirles que uno de los principales gestores del endeudamiento público letal con China, principalmente, es el señor Arauz. El señor Arauz, en representación del Semplades, es quien firmó las mayores líneas de crédito chulqueras para financiar estos megaproyectos corruptos de donde salieron las coimas y los sobornos. Solo le voy a poner un ejemplo. Quien firma y quien aprueba desde el Semplades y desde el Comité de Deuda, que es un espacio donde confluyen los altos poderes del Ministerio de Finanzas, Semplades, el representante de Correa. Él aprueba la línea de crédito con el BANDES, con el Banco de Desarrollo de Brasil, para financiar el proyecto Dowin, construido por Odebrecht, de donde salieron millones de dólares de sobornos y sobreprecios. También fue quien aprobó la línea de crédito para la compra del avión del Falcon, ¿sí? Este avioncito que le sirvió a Correa para pasearse y llevar cosas que no debía. Y puedo pasarme igualmente hablando de más de 300 documentos firmados por el señor Arauz, este muchachito que anda ahí hecho la laja hablando de repatriar 30,000 millones de dólares. Este muchachito tendrá que responder ante la justicia muy pronto, ¿sí? Cuando yo esté en la asamblea, este señor tendrá que responder ante la justicia por todas estas tramas corruptas, porque él fue parte de esta estructura criminal liderada por Rafael Correa. Licenciado Villavicencio, ¿considera usted que terminará siendo candidato a la vicepresidencia Carlos Rabascal y que efectivamente el expresidente de la República sabía que no iba a poder ser candidato y que más bien lo que se ha hecho en el transcurso de estos días es mantenerle a la población hablando de esta situación y sobre todo promocionando o dando a conocer quién es Andrés Arauz, que la gran mayoría de ciudadanos probablemente no sabía quién era y que ahora está de alguna manera en la mirada de un porcentaje elevado de ecuatorianos y ecuatorianas que están pendientes del proceso electoral? Bueno, lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo como ecuatorianos es como un criminal, no lo digo yo, está sentenciado, como un delincuente de cuello blanco como Rafael Correa, es el que está organizando a sus huestes y preparando y creando todos estos escenarios que sí, son un teatro para generar expectativas. El señor Correa sabía que no podía ser candidato gracias a esta investigación y a este proceso de arroz verde, pero han creado toda esta trama para considerarse o sentirse víctimas ante los ojos de los ecuatorianos, pero estamos viendo que incluso al interior de las propias filas de la llamada Revolución Ciudadana, que ya no sé en qué partido están ahora,
existe un enorme descontento por la presencia del señor Arauz, porque ellos tienen otros cuadros, ¿no?, que han sido desplazados. Finalmente yo creo que si logran calificar ese binomio, irá el señor Arauz con el señor Rabascal. ¿Qué tan importante para el futuro político del Ecuador es la composición que pueda adquirir la nueva Asamblea, el equilibrio de fuerzas que pueda darse en esta función del Estado a partir de mayo del 2021? Yo puedo advertir que el poder va a gravitar en el Congreso, en el Parlamento. Y yo intentaré ni siquiera mencionar el nombre de la Asamblea. El objetivo es que el Parlamento recupere el poder de los ciudadanos. Y sin duda es el principal poder del Estado y así será concebido. No vamos a tolerar que ningún ejecutivo, que ningún presidente, por más presidente, venga y continúe con estas líneas corruptas, delictivas o con estos niveles de políticas empobrecedoras y de sometimiento como se han practicado en los últimos 12, 13 años. Entonces sí, yo creo que el poder se va a trasladar, el epicentro del poder del Ejecutivo al nuevo Parlamento. Usted manifestaba hace algunos días en un diálogo que tuvimos en este mismo espacio que un porcentaje bastante alto de asambleístas estaban de una u otra manera involucrados en actos irregulares, ilícitos, y también un porcentaje importante de asambleístas tendría procesos abiertos en su contra. Y el titular de la Asamblea Nacional dio a conocer hace algunos días también que, si yo no me equivoco, más o menos el 30% de asambleístas estarían presentándose para una reelección. Actualmente la Asamblea Nacional tiene una credibilidad, una aceptación de entre el 2 y el 3%. En general, aquí en el país se ha perdido la institucionalidad, hay una profunda desconfianza en las instituciones y quizás la más débil en este momento, junto al Consejo Nacional Electoral, es la Asamblea Nacional. ¿Qué vamos a tener en el 2021? Desde nuestra vertiente estamos promocionando a ciudadanos. Usted puede ver en mi lista, están activistas defensores de la naturaleza, profesionales de la salud, y ninguno ha tenido antecedentes políticos y mucho menos otro tipo de antecedentes. Lo que usted dice es la fotografía de esta tragedia y descomposición total de la Asamblea. Mire usted que cuando yo anuncié que gran parte de los asambleístas estaban involucrados en estas tramas corruptas de la entrega de hospitales y otros centros de poder, me dijeron, ¿cómo Villavicencio es un extremista? Y mire ahora, con el avance de los días, los procesos de investigación fiscal, estas últimas revelaciones de Chatton, que sean muy parcializados o parciales, lo que revelan y configuran es eso, que nosotros teníamos razón. ¿Quiénes investigamos el tema del reparto de los hospitales? Pues fuimos nosotros, ya desde hace algún tiempo, ustedes lo saben. Es decir, esto no se puede no se puede reeditar, esta forma de pactar del Ejecutivo con los asambleístas, con los parlamentarios, para repartirse el poder. Esto no será parte de nuestra agenda, sin duda. Para finalizar, licenciado Villavicencio, esta mañana estimamos que antes del mediodía terminará ya la audiencia de casación. Podría tomar unas horas a los jueces definir su postura o podría dilatarse este proceso por hasta unos 20 días, como lo ha advertido el señor Alfonso Pérez, lo cual abriría las puertas a especulación y a más cálculos en el ámbito político. ¿Cuál es su expectativa sobre lo que suceda? De acuerdo al desarrollo de la audiencia de ayer, pudimos ver que hay voluntad para evacuar rápidamente. Ayer terminaron las exposiciones, los abogados de la defensa, incluso la fiscal, y solo queda espacio ahora. Entiendo incluso que hasta el Procurador General del Estado concluyó ayer su presentación. Es decir, el país espera que sea el día de hoy. El oído de la sociedad está pendiente el día de hoy para conocer el fallo del Tribunal Penal, que yo entiendo, yo creo, siento, sí, porque eso es lo que la sociedad quiere escuchar, que el tribunal hará justicia, que la Corte Nacional de Justicia les devolverá un hilo de esperanza a este país.
porque de lo contrario no quiero siquiera pensar lo que va a pasar en este país. Bien, le agradecemos mucho al licenciado Fernando Villavicencio por habernos atendido en esta mañana. Él es periodista de investigación de importantes portales digitales, autor de gravísimas denuncias que tienen hoy justamente a Rafael Correa como reo de la justicia en este punto trascendental de la audiencia de casación. Fernando Villavicencio se presenta también como candidato asambleísta por el Movimiento Concertación en las elecciones que se realizarán en febrero próximo en Ecuador.